Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, qué gusto estar aquí con ustedes. Les habla Alfonsina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y continuamos con este fic de mi querida Carmen Castle, que presiento que está llegando a su punto culmines, chicas, porque se viene el gran torneo que ansía Neil que empiece ya, porque él quiere mantener su mente en otra cosa, ya que se enteró de cosas muy, muy fuertes sobre su familia. ¿Qué nos depara el siguiente capítulo, chicas? Pues vamos a descubrirlo. Así que comenzamos con este fic llamado Leyenda. Capítulo 24. Ostente Maximus. El carro de El César hizo ingreso con Neil saludando y todo el público presente con Richard con su vestimenta de miembro del Senado y encadenado a su lado. Neil quería dar un mensaje silencioso a todos, en especial al Senado y personas de poder. Tener ahí a su lado a Richard, tribuno de Britania y el hombre más allegado y de confianza de su padre, y aún así logró hacer que su padre aprobara su arresto, poniendo su anillo real en el documento donde mandaba apresarlo a él y la muerte de su hijo y esposa. Lo que todos ignoraban, incluso Elisa, fue que Neil tomó su anillo y puso el sello con su padre al lado. Richard, demacrado, enfermo y subyugado, frente a todos era un mensaje claro del poder de Neil ante los presentes, y que si iban en su contra, este sería su final, dando un claro mensaje a los gobernantes de que todo el que se metiera con él correría su misma suerte, o peor. Los ojos de Terry se encendieron en llamas y apretando con fuerza sus puños y mandíbula, quiso atacar de inmediato al maldito captor de su padre. La ira lo consumía, ya había esperado demasiado, y ver a su padre así hizo que la bestia en él rugiera. George estaba indignado ante lo que veían sus ojos. Quería hacer algo en esos momentos, pero sabía que sería la muerte de todos. Tomando de inmediato el brazo de Terry, dijo: «No hagas nada. Tengo un plan. Te juro por mi vida que recuperaremos a tu padre», dijo George mirando a Terry a los ojos. Albert, al mismo tiempo que estaba a su lado, puso la mano en su hombro y le dijo: «Juntos hasta el final. Te lo juré, pase lo que pase». Neil procedió a bajar, saludando al público presente, pidiendo a los soldados que lanzaran más pan a su pueblo, provocando así las ovaciones de la multitud. Luego mandó hacer que 2 soldados subieran a Richard y lo pusieran amarrado a uno de los pilares que sobresalían de los asientos de los senadores con todo el sol del mediodía en su cabeza. Así, los senadores no solo podrían ver el espectáculo, sino también al que un día hizo porte de ellos y de los más fuertes. Neil, al estar en el balcón real, saludó a Archie. Vio que Anthony estaba con los miembros del Senado y con rostro serio le dirigió una mirada. Mejor aún, pensó para sí dando una fría sonrisa. «Tal vez y tú seas el próximo», se dijo, mirándolo y recordándolo lo dicho por su padre, y lo visto hace un momento atrás lo tenía en sus manos. Sabía que, sin Anthony, no podría reinar de la misma forma, pero deshacerse de él sería quitar un problema de su camino, y ahora tenía una excusa para hacerlo. Sabía que el Senado lo amaba y de cierta forma lo protegía, pero ¿pensarían lo mismo al saber que tenía una aventura con su futura esposa? Neil sonrió con maldad.
lo que no pasó desapercibido para sus familiares. Se sentó, sin pronunciar palabra. Elisa lo miraba con desconcierto. Algo había pasado antes de que su hermana llegara al Coliseo. ¿Pero qué podría ser? Pero no le gustaba la actitud que tenía su hermano. «Primo, ¿estás bien?», preguntó Annie a Neil con timidez. «Mejor que nunca, prima», habló Neil de forma eufórica y sonriendo. «Hoy es un día para celebrar». Neil tomó una copa. «Brindemos por tener a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca». Las palabras de Neil se notaban cargadas de odio, tomando la copa de un sorbo. Elisa, al ver que su hermano se comportaba extraño, mandó a llamar con un sirviente a Candy para que su hermano estuviera de mejor humor. No quería que ese día algo saliera mal. Su esclava al fin había hecho algo bien, llevándole noticias de su encuentro con el león y que en la última noche de los juegos la visitaría. Ella debía encargar de que él saliera con vida, y su hermano no dañaría las fiestas con sus tonterías. Era hora de darle algo que lo calmara. Tal vez ya era hora de devolverle a Candy. Finalmente, ya su interés estaba en Julio, más que en Albert. Candy subió al balcón principal ante la mirada de Terry, Albert y muchos otros. Estar al lado de la familia real era todo un privilegio. Susana se sintió más ofendida que nunca. Su rostro era de molestia. No sabía qué pasaría entre ella y Neil. No lo amaba, eso era obvio, y su creciente interés por ese extraño de la piel cada vez era mayor, y quería que él saliera vivo y comprárselo a él, Lanista, bajo la mayor discreción, y hacerlo su amante. Que viviera en la escuela de gladiadores u otro lugar donde ella lo visitaría con frecuencia, a pesar de estar interesada en otro hombre. Aún así, quería el poder que conlleva ser la nueva emperatriz. Neil, al ver a Candy, calmó un poco su molestia. Solo tenerla cerca lo hacía sentirse mejor. Pero todo lo dicho por su padre, la traición de su hermana y prima, no lo dejaban disfrutar de los juegos ni de la hermosa esclava a su lado. No eran celos de que Susana estuviera con otro hombre, solo tal vez si planeaba algo a sus espaldas. Eso era claro. «Manden traer también a Karen», dijo Neil en voz alta ante la sorpresa de sus primas. Elisa, Archie y algunas personas a su alrededor. Los gladiadores desde la arena veían cómo Karen también ingresaba y le daba un lugar con ellos. Bajo el asombro y sorpresa de muchos, esto hizo que el pueblo estallara en gritos de alegría y aplausos al futuro emperador. No solo le dio nuevos juegos y pan, también compartió con esclavos. Eso lo hizo ver como un hombre de buen corazón y amante del pueblo. «¿Qué te pasa, Neil? Traje a Candy para que te atienda». «Pero a Karen también», susurró Elisa con disimulo. «De ahora en adelante, convivamos, comamos y hagamos todo con ellos». Elisa se notaba molesta. «Lo aprendí de ti, hermanita». Neil la observó con reproche. «Te encanta convivir con los esclavos, en especial con Sara. Tú». Neil la miró de forma escalofriante. «Madre». Neil terminó la frase en voz baja. Elisa se quedó muda ante las palabras dichas por su hermano al oído. Por primera vez sintió miedo de verdad ante el hombre que tenía a su lado. Neil se puso en pie. «Demos comienzo a los juegos». Levantando sus manos bajo la ovación del pueblo, las peleas se comenzaron a realizar por categorías, pero sin víctimas mortales, ya que las peleas a muerte eran para los últimos días y con los mejores guerreros. Querían las menores bajas posibles. Michael inició con Jimmy.
ganando Jimmy tras un fiero combate de exhibición, el cual ganó sin mayor problema al atacante de García, pero sin pérdidas mortales con Michael. Archie ya tenía arreglado su compra y no quería que su futura adquisición se viera lastimada. Tom con John, siendo este un fiero guerrero, pero al ser Tom mucho más fuerte, lo inhabilitó, dejándolo con una pierna fracturada, que lo dejó fuera de combate. La fuerza de Tom era admirable. Annie, por esos minutos, contuvo la respiración. Albert se enfrentó al legendario Whitman, un gladiador ya retirado y de gran renombre, como lo era Albert, que tras tener una fiera batalla de dos luchadores expertos, fue digno e intenso espectáculo de fuerza y técnica, donde Albert, tras hacer su famosa llave de lujo, el cual él hizo experta y famosa, inhabilitó a aquel hombre y con la espada en el cuello de Whitman. Así tuvo su contundente victoria. Albert fue ovacionado por el pueblo como la leyenda que era, pero Whitman fue aplaudido por ser un digno oponente de aquel gladiador invicto. Las luchas de Flammy serían para el día siguiente, ya que sería un espectáculo especial. Al igual que las luchas entre fieras, ese día descansarían los primeros gladiadores. El último fue Terry, ya que Neil quería ver si el mito de aquel hombre venciendo a León con sus propias manos era verdad o solo era para darle fama. Quería ver sangre ese día, la sangre de ese león de Terry. Terry estaba ahí de nuevo contra un fiero león. Candy no quería ver. Con su hermano sufrió demasiado, pero ya sabían que no irían a muerte. Al menos eso le informaron. Pero con el león, no. Candy sabía que en esa batalla uno de los dos no saldría vivo. Y eso la llenó de miedo. Elisa tampoco estaba de muy buen humor, ya que sabía que este era uno de esos combates a muerte. Su hermano le mintió de nuevo y le tendió una trampa, ya que no planeó ningún momento darle a su deseado premio. Lo observó con odio, se podría decir. Susana estaba en iguales condiciones, no sabía qué hacer en esos momentos. Hermano, dijiste que hoy solo era para exhibición. Habló Elisa molesta. Así es, hermana, y espero que cierre la velada de hoy con broche de oro. Neil le sonrió con maldad en su rostro. De ahí solo saldrá uno con vida, dijo con sus ojos brillando de emoción. Elisa sabiendo que era una forma de vengarse también de ella. Susana intentó marcharse del lugar, pero Neil la tomó del brazo. Siéntate. La miró con furia en su mirada. El león se abalanzó con fuerza a Terry. Terry puso su escudo reteniendo su ataque para lanzarlo lejos, solo con un brazo, con una fuerza casi sobrenatural. El león, mirándolo de cerca con discreción hacia Terry, y lanzó de nuevo el ataque. Pero Terry se agachó y el león salió volando sobre él. Terry levantó su escudo y lo lanzó con fuerza hacia atrás, haciendo que el león cayera de espaldas. Terry, aprovechando la guardia baja del león, lo golpeó en la cabeza con la cobertura metálica de su antebrazo. Esto hizo desorientarse aún más al fiero animal. Aprovechó para tomar y lanzar una cuerda como le enseñó Tom, sobre el cuello del león. Luego, el animal quiso contraatacar a Terry, pero este se cubrió con su escudo lanzándolo lejos. Terry en esos momentos parecía un león más. Luego, golpeó con su pierna con fuerza su rostro. La fuerza de Terry en esos momentos era descomunal, y todos estaban en silencio, poniendo la soga en su boca. El león perdió la conciencia por unos minutos, y Terry lo arrastró por la arena, llevándolo a una viga del balcón real, donde lo amarró pero sin matarlo, mostrando su eminente triunfo ante el felino.
Fue la única batalla a muerte de ese día. El emperador lo puso a prueba, pero Terry amarró al fiero león, justo como Neil tenía a su padre. Bajo un público enloquecido que lo ovacionaba. León, león, león. La molestia y el desconcierto de Neil fue evidente. Esperaba que este león destrozara a la bestia como él lo llamaba, y así vengarse de su hermana y Susana, ya que le habían llegado rumores antes de llegar de que Susana sostuvo un encuentro a solas con el gladiador. La cara de preocupación y luego de gozo de Susana al ver cómo salió vencedor. Aquel gladiador no pasó desapercibida para Neil, al igual que el regocijo de su hermana y Candy. Todo el tiempo estuvo inmóvil sin querer mirar aquel evento. Neil pensó que solo no gustaba de ese tipo de eventos. No asoció que su rostro de tristeza era por aquel fiero hombre, pero la ovación de la multitud era innegable. El león venció al león. Era el eco generalizado. Terry poniendo su mano sobre aquel fiero animal. Miró a Neil con la mirada más fría y penetrante que jamás vio el emperador, y tuvo miedo. Elisa, con una sonrisa en su rostro, dijo: «Debemos premiarlo». Habló en voz alta a todos. «Estoy de acuerdo con Elisa», habló Susana. Neil miraba la ovación del público y las miradas de todos en el gladiador, ya que Terry era un claro vencedor. Los ojos de Terry y los del duque estaban puestos el uno con el otro. Richard solo no sabía qué ocurría, pero sentía que el fantasma de su hijo estaba en la arena. «Señor, el lanista pide verlo». Neil, con su semblante serio, solo habló: «Que pase». George, ingresando, se postró y dijo: «Majestad, si es posible, sabemos que el tribuno Richard era un excelente guerrero y queremos que el león pelee con él». Fue la voz de George, con miradas de sorpresa de senadores que sabían que un día estuvo al servicio de Richard. Lo miraron como todo un traidor. «¿Duelo a muerte?», preguntó Neil. «A muerte», respondió George. «Bien, suena interesante». Neil, poniéndose en pie, habló: «Mañana se enfrentarán este valiente gladiador con el traidor de Roma, Richard, de la casa Granchester. El duelo será a muerte, y el que gane obtendrá su libertad». Neil pronunció estas palabras en voz alta, ya que estaba seguro de que Richard no tendría oportunidad contra aquel fiero gladiador. Ya después se encargaría de esa bestia, pensó mientras le sonreía al pueblo que lo ovacionaba. La tarde ya comenzaba a despedirse y se dio por concluida la velada. Los primos en ese momento estaban más divididos que nunca. Cada uno estaba por su lado y planeaban diferentes alianzas y pasos a seguir. Neil, al llegar, mandó llamar a Karen, lo cual no les extrañó a las personas, ya que tal vez solo quería diversión. Susana trató de hablar con él, pero Neil la ignoró. «Señor», Karen se inclinó. Los últimos días después de ir a el Coliseo y tener aquella disputa con Albert, no sabía nada de él. Estaba dolida y triste, pero debía cumplir sus obligaciones con el César. Karen le llevó una copa de vino y Neil la tomó sin dejarla de mirarla. Candy, al ver que su ama no estaba muy interesada en su presencia, salió un momento con su abuela. No sabía qué pasaría de ahora en adelante. Todos se comportaban de forma muy extraña. Sara ingresó al cuarto de Elisa. «Elisa, alguien quiere verte», le dijo. «¿Quién?». «Ahora no deseo ver a nadie».
Elisa quería descansar ya que había tenido una noche agotadora y debía intentar saber qué pasaba con su hermano y de intentar descubrir de cómo se enteró de que Sara era su madre y saber si él sabía que también era la suya. Debía pensarlo muy bien, ya que Neil siempre amó y recordó a la que se decía que fue su madre, Elroy, y que siempre culpó a su padre de su exilio y muerte. Pero ella, siendo muy niña, lo supo y que esa mujer planeó alejarla a ellas y por eso su padre decidió enviarla a ese lugar. ¿Cómo lo supo?, se preguntó. Aparte de Sara y yo, lo sabe mi padre. Eso es, Neil visitó a mi padre. Esa es su molestia. Debo ver a mi padre. Él me dirá que habló con Neil. Elisa se puso en pie. Sara seguía ahí, viendo a su hija ausente. Elisa, la llamó de nuevo. Creo que debes verla, continuó Sara. ¿A quién, madre?, dijo Elisa, comenzando a perder la paciencia, ya que debía contarle lo sucedido. Luisa, una esclava. Creo que debes escucharla. Elisa, con clara molestia, habló. Bien. Que pase. Continuará. Esto realmente se va a poner muy bueno. Bastante bueno, diría yo, chicas. ¿Qué nos depara el siguiente capítulo? No lo sabemos, así que lo vamos a descubrir en el siguiente capítulo. Me despido, les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.